días, gracias por la invitación. Bueno, quiero empezar siempre con esta pregunta que en general es universal la respuesta. Si alguna vez han padecido de dolor de espalda. En el 90% de los casos la respuesta es positiva, no importa la edad, sexo o país en el que se encuentren. La respuesta siempre a las personas refieren a que han tenido dolor de espalda, bien sea alto, medio o bajo. Hay tres factores que nosotros podemos modificar para evitar la presentación de ese dolor de espalda, o también para, si ya presentamos dolor de espalda, evitar que esto se complique y que vaya exacerbando ese tipo de dolor y complicándose con otras manifestaciones. Estos tres factores los cuales podemos nosotros modificar, que está en nuestras manos, son mantener un peso adecuado, hacer ejercicios acordes, por supuesto, a cada persona según edad, sexo y condición genética, y mejorar nuestros hábitos posturales. En esta oportunidad le ofreceremos tips de lo que son los hábitos de higiene postural, que como su nombre lo dice, debe ser algo que debemos concientizar y debe repetirse día tras día para que realmente lo integremos a nuestra corporalidad y lo hagamos de ser consciente a inconsciente, ya lo hagamos de forma natural. En primer lugar, para nosotros poder entender y concientizar cómo vamos a mantener o a mejorar nuestros hábitos posturales, es importante saber que esto no es más que las posiciones que adoptamos en las diferentes actividades de vida diaria, tales como dormir, estar sentado frente a la computadora, manejar, cargar un bolso, etcétera. Para esto, ¿verdad? Esto es los hábitos posturales. Esto nosotros debemos conocer y estar claros de que tenemos un eje que es la columna vertebral, ¿verdad? Que está compuesta por 4 segmentos, como lo podemos ver en... ¿Esto se está viendo? En la lámina. Ok. En la lámina tenemos un componente cervical que está formado por 7 vértebras. Luego tenemos el componente dorsal, que está compuesto por 12 vértebras. El componente lumbar, que está compuesto por 5 vértebras, y el componente sacro, que está fusionado. Es importante saber que nosotros no somos rectos como una tabla, como lo podemos ver aquí en la vista lateral. Tenemos curvaturas. Esas curvaturas, bien sea de convexidad anterior o de convexidad posterior, deben respetarse, y es a lo que nosotros vamos a ofrecerle soporte con las diferentes posturas. En la columna vertebral, y me gustaría que viéramos aquí este modelo, ¿verdad? Es importante que la columna está compuesta por las partes óseas, ¿verdad? Que son los cuerpos vertebrales. Estas partes óseas, por supuesto, sufren cambios degenerativos, generalmente luego de los 26 años. Hoy en día se está hablando inclusive desde etapas más tempranas. Y entre cada uno de estos cuerpos vertebrales que podemos ver aquí, ¿verdad? Está el disco. Ese disco, que es blando, está compuesto de proteínas y agua. Eso es lo que nosotros escuchamos con mucha frecuencia, que los discos están deshidratados. Esa deshidratación sucede por los cambios de posición, bien sea cuando pasamos a estar acostados, sentados por mucho tiempo, o parados por mucho tiempo y no hacemos cambios posturales. Entonces, es importante también saber que cuando esos discos disminuyen de tamaño, van protruyéndose o yendo hacia la parte posterior, como lo podemos ver en esta lámina, hacia la parte posterior. ¿Y qué encontramos en ese sitio? Está la médula espinal y están los nervios. Estos nervios son los que van hacia los miembros superiores y hacia los miembros inferiores, por lo que cuando ese disco protruye hacia atrás y hace opresión sobre estos nervios, es cuando se producen lo que llamamos las radiculopatías, comúnmente a nivel lumbar la ciática, y se genera dolor.
En medicina física y rehabilitación siempre nos preguntan, ¿se va a poder eliminar esa protrusión o esa hernia? No, en realidad es un proceso antiinflamatorio a través de la rehabilitación. Y lo más importante, y es por esto que les presento esta lámina, la columna está sustentada por un grupo de músculos que se denominan músculos del core, C-O-R-E. Hoy en día se promueve mucho la tonificación y los ejercicios de estabilización lumbopélvicos, que son los músculos del core básicamente, y los principales son los músculos abdominales, los rectos, los oblicuos, los transversos, y los de menor tamaño, los erectores de la columna, los multífidos, inclusive está la parte de los glúteos. Entonces, por esto es importante que dentro de los factores que les nombré, de los que podíamos modificar, era la parte del peso, porque si nosotros tenemos mayor tejido graso a nivel de toda esta cintura, de la parte abdominal, por supuesto que nos va a costar más fortalecer este tipo de músculo y va a haber más inestabilidad de la columna, lo que va a promover la fatiga y las lesiones a nivel de columna. Vamos entonces a entrar con los tips de lo que son los hábitos posturales, una vez entendido que lo importante de nuestra columna, nuestro eje y los músculos que lo rodean, y por qué entonces tenemos que nosotros adoptar buenas posturas y hacer ejercicio. Para dormir, ¿verdad? Que es lo más común, las posturas recomendadas son de lado y boca arriba. ¿Por qué no debemos dormir boca abajo? Que es una postura que frecuentemente le gusta a muchísimas personas, porque nosotros cuando estamos boca abajo aumentamos la presión que hay entre los cuerpos vertebrales que le mostré anteriormente, y eso hace que se desgaste más el disco aun cuando estamos en posición de cúbito. Entonces, las posiciones para relajar esa espalda en posición dormida es de lado, colocando una almohada grande entre las piernas para mantener el paralelismo de las piernas y relajar así la musculatura. Y si estamos boca arriba, la almohada grande va debajo de las rodillas, de manera que las rodillas deben quedar en semiflexión. A nivel de la parte cervical es muy importante la almohada. Lo que vamos a dar soporte a nivel cervical, fíjense, es que normalmente la columna cervical es una C, y aquí está la cama, por lo que nosotros debemos dar soporte a este espacio que está quedando ahí libre, y eso es lo que vamos a cubrir con la almohada. A nivel de la cabeza no, porque es convexa y no le necesitamos dar soporte, ahí puede ser algo sumamente plano. Vamos a ver los tipos de almohada. Hay muchos tipos de almohada. Hoy en día se habla de la almohada, venden las almohadas cervicales. Como les digo, lo más importante es encontrar la que mejor se amolde al cuello de uno. Debe ser entonces más alto a nivel cervical y más bajita a nivel de la propia cabeza. Las almohadas en forma de C realmente están recomendadas para dormir o descansar cuando estamos sentados, ¿verdad? Por eso la venden para aeropuertos, autobuses, carros, y no para dormir en forma de cúbito. Y esta almohada grande es la que debemos utilizar entre las piernas o debajo de las rodillas, dependiendo de la posición que mejor adoptemos. Para acostarnos y levantarnos, fíjense, algo tan sencillo como esto puede generar un impacto a nivel de la columna. Nunca debemos acostarnos en la cama y tirarnos o incorporarnos en forma brusca. Debemos siempre hacerlo de lado, llevando los pies hacia el piso, de lado, nos incorporamos de lado y nos paramos. Igualmente, cuando nos vamos a acostar, nos sentamos, nos acostamos de lado y luego giramos. La posición de pie, seguimos en el transcurso de nuestro día a día, ¿verdad? Bien sea cepillándonos los dientes, cambiándole el pañal a los niños, planchando, fregando, cocinando. Para todas las posiciones de pie, no se debe evitar colocar los pies uno al lado del otro. Fíjense, los pies deben colocarse uno adelante del otro. Y preferiblemente utilizando un banquito, como lo vemos en esta figura, igual en esta, fíjense,
o en esta, de 12 a 15 centímetros de altura para todas las actividades que realizamos de pie. ¿Por qué se debe usar el banquito? Porque esto, al nosotros apoyar la pierna en ese banquito, flexionamos rodilla, flexionamos cadera, y como los músculos de las piernas se inician a nivel de la última vértebra dorsal, aplana la columna de ese lado y la relaja. Por esa razón nosotros debemos colocar un pie delante de otro y además flexionar la rodilla. Fíjense, el nivel de trabajo de la columna. Es importante que tengamos claro esta imagen, que es sumamente sencilla y fácil de recordar. El nivel de trabajo de la columna, es decir, trabajando en este nivel evitamos lesionar nuestra columna, repito, debe ser entre la frente y las caderas, por lo que todas las actividades nosotros debemos realizarlas en forma frontal. Si nosotros vamos a buscar algo por encima del nivel de nuestra frente, debemos montarnos en un banco, en una escalera y tomarlo lo más frontal que podamos. Si nosotros vamos a recoger algo, como lo vamos a recoger algo, debemos agacharnos, doblar las rodillas. En esta lámina les quiero mostrar solamente cómo un disco normal, ¿verdad?, entre los dos cuerpos vertebrales, cómo va sufriendo cambios degenerativos, va perdiendo líquido, va perdiendo proteínas, eso va protruyendo posteriormente por los cambios de presión. Por eso es importante hacer cambios de postura. Cuando nosotros nos acostamos, entra el líquido, proteínas a ese disco y se vuelve a expandir y recupera su tamaño. Igual cuando hacemos cambios de posición de sentado a parado. Pero si nosotros no hacemos esos cambios de postura, no se rehidrata, no ocurre ese mecanismo mecánico y entonces empiezan los procesos degenerativos y se aceleran, por supuesto. Aquí vemos como un disco herniado, él es el que puede comprimir algún nervio, ¿verdad?, o a nivel de la médula, y eso es lo que genera dolor e inclusive pérdida de fuerza del nervio que está inervando a un determinado músculo. Aquí vemos el ejemplo de cómo se debe cargar, cómo se debe levantar peso. Les mencioné anteriormente que el nivel de trabajo estaba entre la frente y las caderas. Por esa razón, ¿verdad?, debemos agacharnos al momento de recoger objetos pesados. Fíjense cómo se doblan las rodillas, se debe enderezar luego el tronco y posteriormente vamos a levantarnos. Es importante cuando nosotros nos levantamos que la fuerza no debe venir de nuestros brazos para levantar ese objeto. La fuerza debe venir del abdomen. Les recuerdo, los músculos que principalmente estabilizan columnas son los abdominales, por lo que la fuerza debe venir de adentro hacia afuera, del abdomen hacia los brazos, y de esa manera levantar el objeto. El objeto se debe colocar lo más cerca del cuerpo para tener menos palancas largas. Muchas veces preguntan en la consulta: doctora, dígame cómo tengo que caminar o cómo le debo enseñar a mi hijo. Fíjense, existen varias posiciones, pero la que está recomendado, los tips que les voy a dar para que todo el mundo pueda caminar o deba caminar correctamente sin generar lesiones en columna es, como les he venido mencionando, abdomen y glúteos contraídos. Escápulas, las escápulas que están en la parte posterior, ¿verdad?, los hombros, bien sea escápulas, omóplatos, paletas, también conocidas en forma informal, debemos buscar que se peguen atrás para que los hombros vayan hacia atrás. Si nosotros hacemos contracción de glúteo, abdomen y llevamos los hombros hacia atrás pegando nuestras escápulas, ya con eso nosotros vamos a caminar en forma adecuada. Cuando uno ve caminando a una persona con esta postura, uno ve la diferencia a cuando viene una persona, inclusive en la actitud, caminando así o caminando así, sobre todo en el caso de las mujeres cuando utilizan los tacones. Postura en el escritorio. Fíjense, esta figura es importante, la silla. La silla es sumamente importante. Siempre le digo a los pacientes, deben adaptar. La silla debe estar acorde al cuerpo de uno. Entonces, la silla debe tener un respaldar lo más alto posible. Esta silla le falta un respaldar más alto, debe llegar hasta el nivel de los hombros, ¿ok? Luego la silla también puede tener, en algunos casos o en muchos casos hoy en día,
mantienen un apoyo lumbar. Si la silla no lo tiene, el apoyo lumbar, nosotros podemos utilizar un cojín sencillo, alargado, tipo tubular, y lo colocamos en la zona lumbar, porque como les dije, nosotros tenemos que ofrecerle soporte a esas curvaturas fisiológicas normales del cuerpo humano. Debe ser de altura ajustable. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una longitud de piernas diferente y debemos tener una flexión de rodillas 90 grados y tener nuestros pies completamente apoyados. Entonces la altura de la silla debe ser ajustable para lograr esos 90 grados y apoyo de pies por completo. Debe tener apoyabrazos. Fíjense, aquí debe haber un apoyabrazo. El apoyabrazo debe tener continuidad con el escritorio. ¿Para qué? Para que el antebrazo esté completamente apoyado sobre ese apoyabrazo y no haya ni flexión de la muñeca ni mayor gasto energético en relación a la parte de escápula y de columna cervical. Si nosotros trabajamos con los brazos al aire, estamos recargando la fuerza que tiene que hacer nuestra columna cervical, dorsal y nuestros hombros. Si nosotros trabajamos con apoyo, nosotros estamos disminuyendo esa carga, por lo tanto generamos menos dolor a nivel cervical, escapular y dorsal. La posición sentada manejando. Siempre repito nuevamente, nosotros tenemos que adaptar la posición que nos convenga a nosotros, no el carro a nosotros. Eso es un material, por lo tanto nosotros podemos modificarlo. Entonces, a nivel del carro debemos ajustar en sentido antero-posterior, de manera que nosotros podamos mantener nuestras piernas en 45 grados aproximadamente, un poco más altas las rodillas que la cadera y por supuesto apoyando en los pedales. Si nosotros llevamos el asiento hacia atrás, vamos a quedar con las piernas en extensión y eso por supuesto va a generar un aumento de la curvatura a nivel de la columna dorsal y nos va a generar dolor. Nosotros entonces tenemos que adelantar el asiento, tener las rodillas en semiflexión y por otro lado debemos el respaldar, que también lo podemos modificar, ajustarlo entre 15 y 20 grados, es la inclinación que debe tener el respaldar. Y a nivel lumbar, vuelvo y les digo, por la curvatura lumbar debemos ponerle un soporte. Muchos de los carros hoy en día, por los estudios ergonómicos de las empresas, ya vienen con el cojín lumbar, bien sea que se le modifique con una ruedita, con una palanca. Si no, nosotros podemos colocar un cojín igual con cierre mágico, de manera que rellenemos ese espacio, esa curvatura fisiológica que tiene el carro. El uso de tacones. Fíjense, el cuerpo humano, ¿verdad? Está perfectamente diseñado. Y a nivel del cuerpo humano, por todos los segmentos, desde que comienza la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Pasa un eje por donde recae el centro de gravedad sobre nuestro cuerpo. Eso se llama plomada. Cuando nosotros cambiamos ese centro de gravedad, ¿verdad? Bien sea hacia adelante o hacia atrás, por los tacones que estamos utilizando, nosotros estamos cambiando los puntos de presión sobre las diferentes partes del cuerpo. Y el centro de gravedad cae por ese centro de plomada por una razón, porque a nivel de ciertos segmentos, bien sea vértebras o inclusive las rodillas y las caderas, están preparados para recibir ese centro de gravedad. Cuando nosotros usamos tacones con una diferencia de más de 3 a 4 centímetros en altura, nosotros estamos modificando ese centro de gravedad y estamos haciendo que esa plomada recaiga sobre puntos que no están preparados para ese peso. Por lo tanto, la altura máxima que debe utilizarse en los tacones es de 3 a 4 centímetros, más o menos lo podemos medir con nuestros dedos, y si utilizamos plataformas que hoy en día pues están bien aceptadas, la diferencia entre el segmento anterior y el posterior no debe ser más de 3 a 4 centímetros. El uso del morral. Esto principalmente, por supuesto, para nuestros niños. Fíjense, no se debe utilizar los morrales con ruedas, básicamente porque ellos lo van alando. Además que si están pesados, si tienen que subir escaleras en el colegio que estén, entonces los pobres van rodando y van sonando. Bueno, eso es totalmente
fuera de práctica y se ha demostrado que se lesionan más cuando utilizan morrales con ruedas. Los morrales adecuados son los morrales que tienen asas, se debe usar con las dos asas, y algo muy importante en lo que nosotros como padres podemos ayudar es en organizar ese morral, estar pendiente de cómo está distribuido el peso en ese morral. El morral se debe utilizar las cargas o lo que sea más pesado hacia la parte posterior, o sea, lo que está más cerca del cuerpo, y lo más liviano hacia la parte anterior. Es importante, como se demuestra en varios estudios, que el morral no pese más de 10 al 15% del peso del niño, para evitar recargar esa columna que además está en crecimiento. Para terminar, es importante que nosotros, como les mencioné anteriormente, y poder respetar ese sistema de amortiguación que tenemos en la columna con los discos y los cuerpos vertebrales, hagamos pausas. Las pausas activas no quiere decir que vamos a dejar de trabajar, simplemente vamos a hacer una pausa de 5 o 10 minutos entre una posición y otra. Si trabajamos predominantemente sentados, debemos pararnos y hacer algunos ejercicios de estiramiento, como los vemos en esta lámina, ¿verdad? Estiramiento de los brazos, nos paramos, hacemos estiramiento hacia la parte posterior y hacemos estiramientos laterales y de rotación. 5 o 10 minutos. Si nosotros trabajamos parados, por ejemplo, existen los chefs, ahorita hay muchas carreras que se trabajan de pie o cosas de manualidades, entonces uno se debe sentar 5 o 10 minutos. Igualmente hacer los ejercicios. A esto nos referimos con hacer pausas activas. Muchas gracias y esperamos sus comentarios. Espero que haya sido de ayuda para el día a día de sus actividades.